Para juzgar esta proposición no de ley, tenemos que preguntarnos previamente cuál es hoy el salario mínimo interprofesional en España, si es grande o pequeño, qué evolución ha tenido recientemente y cómo se compara con esta misma variable en los países de nuestro entorno, en los países vecinos de la Unión Europea. A primera vista, el salario mínimo interprofesional en España es bajo. Estamos hablando de 21,5 euros al día. Comparen esta magnitud con el coste de la vida, un menú en un restaurante, 21,5 euros al día. Y esta primera impresión de que es bajo se confirma efectivamente cuando lo comparamos con el que hay en los países de nuestro entorno más cercano. Si lo comparamos en euros, el salario mínimo en Francia, Bélgica o Holanda duplica aproximadamente el que hay en España. E incluso en Alemania, el país modelo para el Partido Popular, recientemente se ha aprobado un salario mínimo de 8,5 euros la hora. Es decir, que con 3 horas de trabajo, un alemán con el salario mínimo superaría el salario mínimo español. Pueden decir, bien, pero estamos hablando en euros, son economías diferentes. La cuestión es que si lo vemos en términos relativos, viendo cuánto supone el salario mínimo sobre el salario medio del país, de nuevo nos encontramos con que el salario mínimo en España es relativamente bajo. En España el salario mínimo cubre el 35%, aproximadamente la tercera parte del salario medio, y en un país como Francia es el 48%, casi la mitad. Por último, nos podemos preguntar por la evolución reciente, y la evolución reciente ha sido de caída. Hace no tanto tiempo ese salario mínimo cubría el 42% del salario medio, pero, como se ha dicho con anterioridad, en el año 2012 y en el 2014 se ha congelado el salario mínimo y en el 2013 tuvo una mínima subida del 0,6%. Es decir, que un salario bajo y menor que en los países de nuestro entorno ha tenido un periodo largo de congelación o cuasi congelación. Por otro lado, hay que enmarcar esta medida de congelar el salario mínimo en otras medidas de escasa sensibilidad social que ha tomado el Gobierno en estos 2 años y medio de legislatura, porque las congelaciones del salario mínimo a menudo han coincidido con congelaciones del IPREM, un indicador de rentas múltiples que condiciona toda una serie de ayudas sociales, y porque ha habido una reforma laboral que ha reformado la negociación colectiva de forma que el empresario puede unilateralmente cambiar las condiciones laborales prácticamente sin restricciones. Y esto ha llevado a un descenso de salarios en nuestro país, que el propio Banco de España reconocía hace pocas semanas, diciendo incluso que las estadísticas pueden estar recogiendo mal ese efecto, puede ser mayor de lo que recogen las estadísticas. Y esto concuerda con lo que nos dice la Comisión Europea, que es que hoy el 12% de los trabajadores, de las personas con un empleo en España, están en situación de pobreza. Eso indica la relevancia del salario mínimo. Por tanto, en lo esencial que aquí se plantea, estamos de acuerdo. Ha sido un error congelar el salario mínimo, que en España es relativamente bajo en el contexto europeo. Sin embargo, si entramos en el detalle de la proposición de ley, hay muchos elementos que resultan discutibles. En primer lugar, porque en esta proposición de ley conviven 3 enfoques distintos no del todo compatibles. Por un lado está el enfoque del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que parece ligar el salario mínimo a la coyuntura económica, a la situación coyuntural de la economía. Es cierto que se introduce una nueva variable, pero ahí se liga el salario mínimo a la coyuntura económica. En otras partes de la proposición de ley parece que el objetivo es que no pierda poder adquisitivo, que suba según los precios. Y en otras partes, sin embargo, parece que lo que se pide es más bien una fuerte subida del salario mínimo. Es cierto que sin marcar un plazo, pero una fuerte subida del salario mínimo. Tenemos que decir con toda sinceridad que a esa fuerte subida del salario mínimo, no seríamos partidarios. Creemos que sería un error, porque los argumentos económicos que la sustentan, que el señor Caldera también ha defendido en la tribuna, nos parecen equivocados. En primer lugar, el salario mínimo no es un elemento de redistribución, es un elemento de garantía de rentas mínimas. La redistribución se realiza de manera más eficiente con la política fiscal, con los impuestos y gasto público. Y la prueba es que hay países como los países nórdicos que ni siquiera tienen salario mínimo, porque redistribuyen con la política fiscal. Y en segundo lugar, es de economía ficción este razonamiento de que como en el 2004 al 2007 crecía el empleo y crecía el salario mínimo, la causa de que creciese el empleo es que crecía el salario mínimo y tenemos que subirlo más para así crear empleo.
Mire, no, el efecto del salario, de una subida salarial sobre el empleo, en principio es que es más difícil que se generen esos empleos. Ojalá fuese tan sencillo. Podemos poner un salario mínimo de 6.000 euros y todo el mundo consumía mucho y todo el mundo estaba empleado. No es así como funciona. No hay que confundir coincidencia en el tiempo con causalidad. Hubo una burbuja inmobiliaria, se creó empleo y en esos años subió el salario mínimo, pero la causa del mayor empleo me temo que no fue la subida del salario mínimo, sino la burbuja inmobiliaria. En cualquier caso, pese a estas discrepancias, insistimos en que coincidimos en cuestionar las congelaciones de un salario mínimo ya relativamente bajo, aunque no seríamos partidarios de esas fuertes subidas indeterminadas que aquí se prometen y que habría que ver si se llevaban a la práctica, si estuviese en manos de los proponentes llevarlas a la práctica. Y creemos que hay un debate social pendiente sobre este tema y sería bueno realizarlo abiertamente. Y la prueba de que ese debate social sigue pendiente es que recurrentemente, cada pocos meses, hay un gran clamor social cuando alguien hace alguna declaración sobre este tema. La última vez, las desafortunadas declaraciones de la presidenta del Círculo de Empresarios. Sería bueno tener este debate social pendiente de forma abierta aquí, que es donde corresponde, y por eso nosotros vamos a votar favorablemente la admisión a trámite de esta proposición de ley.